clase de la doctrina de la Trinidad. Vamos a estar viendo la Trinidad de Dios. Y bien importante esta doctrina, porque si bien en sí no vamos a encontrar en la Biblia un pasaje que diga o hable de la doctrina de la Trinidad. No lo hay, para empezar, no lo hay, sino que vamos a encontrar a través de toda la palabra la persona de Dios, la enseñanza inherente de la persona de Dios. Vamos a encontrar la enseñanza de la persona de Dios, tanto la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y podría decir las personas, pero Dios mismo cuando habla de sí, habla de una perfecta unidad. Y en Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, el Señor da unas descripciones poderosísimas acerca de su unión con el Padre. En el capítulo 14, en el versículo 7. Capítulo 14, versículo 7. Vamos a estar viendo lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca del Padre y acerca de su persona. Si ustedes me conocen a mí, dijo Jesús, y tomo como que dice, porque creo que la palabra de Dios en su poder sigue siendo presente, ¿verdad? Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Repito, esto se los dijo a los discípulos que estaban reunidos ahí, pero para testimonio de nosotros estas palabras se transportó hacia nosotros en este día, la iglesia, y cuando leemos esto, claramente cuando la iglesia se dedica a conocer a Cristo, simultáneamente va a estar conociendo al Padre. Y Jesús dice, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Yo estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. En la Reina Valera, sí lee ¿cómo dice la Reina Valera? Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. O sea, que conociendo a Cristo va a ser un puente de conocimiento hacia el Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y desde ahora estaban ellos reunidos viendo a Cristo, al Señor Jesucristo. Y Él dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo ellos? ¿A quién estaban conociendo ellos? ¿Con quién se estaban relacionando ellos? Con Cristo Jesús. Amén. Con Jesús. Y Jesús dice que por conocerle a Él y por verle a Él, están viendo al Padre. Y entonces se levanta Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús había dicho que Él era el camino al Padre. Jesús dijo que si le ven a Él, están viendo al Padre. Si le conocen a Él, están conociendo al Padre. Se levanta Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y este versículo 8, esta pregunta que hace Felipe, me lanza
a comprender de que en ese momento Felipe no lograba comprender la profundidad de la enseñanza que Jesús estaba dando. Felipe tenía la necesidad de que se le iluminara en el pensamiento la necesidad de poder comprender lo que nosotros como iglesia enseñamos, la Trinidad de Dios. ¿Ve? Porque Felipe estaba viendo a Jesús, pero no veía al Padre, veía solamente al Hijo en su forma de hombre. Y dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú puedes decir, muéstranos al Padre? Bien interesante esta respuesta que Jesús da, porque para poder entender a profundidad este pasaje, debemos comprender lo que es, repito, la doctrina de la Trinidad. Mira, desde un principio, la creencia de que existe un ser divino es mucho más grande que el hombre mismo. ¿Por qué? Porque a través de las culturas y las civilizaciones siempre está esa pregunta acerca de la existencia de Dios. Siempre está un razonamiento acerca de la existencia de Dios. Razonamiento que claramente el diablo ha distorsionado en el corazón del hombre caído, llevando a que el hombre peque contra Dios en ese razonamiento, como desarrollando esculturas, o sea, diferentes errores de pensamiento que hace que el hombre tome animales, estrellas, Dios te bendiga, bienvenida, animales, estrellas, edificándose dioses. Por ejemplo, los griegos cayeron en un pensamiento politeísta donde pusieron a un tal Zeus como el principal de los dioses, y entonces sus hijos, dioses y semidioses, muchos dioses. Los egipcios cayeron en un politeísmo, teniendo a su principal de los dioses, no sé si era, bueno, Ra, Horus y todas esas falsas deidades, ¿no? Egipcias, pero eran varias. Cuando Dios saca a Israel, Dios le dice a Israel, Jehová es solamente uno. Jehová es solamente uno. Y entonces Israel peca contra Dios, edificando una imagen, y esa imagen de un toro, de un buey que funde ahí a Aarón, esa imagen le llaman Jehová, y así pecaron contra Dios, porque tomaron ese ídolo y dijeron a ese ídolo, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. O sea que se ve la necesidad en la naturaleza humana, el creer en algo o en alguien, aún en la enseñanza materialista, que ellos argumentan de que no existe Dios, solamente la materia. Esta necesidad inherente se manifiesta como en que el materialista o cree en sí mismo o cree en otro hombre. O sea, le da la posición, lo deidifica de tal manera
si ves esto acá, tranquila que aún yo no he tocado eso. No, que no distingo nada de lo que hay. Ya. Bueno, yo voy a ir No, lo voy a dejar para dictando. después. Ok. Estamos en una introducción a la Trinidad. Estamos en una introducción a la Trinidad. O sea que se manifiesta la necesidad, cualquiera que sea la corriente del pensamiento, la necesidad de creer en un ser superior. Y esto no es más que la evidencia de que Dios nos ha creado para alabarle a Él, para creer en Él, para depender de Él, para adorarle, para servirle a Él. Pero el hombre caído entonces embarca su naturaleza en dedicar la fe y su adoración en un sentido erróneo. Por eso en el Salmo 14, versículo 1, la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea que en principio la negativa de la existencia de Dios provoca en el hombre malas obras. Por lo tanto, si este pasaje lo tomamos como un espejo, como si lo ponemos reversible, ¿no? Si el hombre reconoce la existencia de Dios, debe dedicar entonces su vida a las buenas obras. ¿Por qué? Porque hay un Dios que lo está juzgando. Hay un Dios que lo está mirando. ¿Amén? Por lo tanto, toda la extensión histórica del hombre, de toda criatura, designa en este contraste, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Hay Dios o no hay Dios? Y es necesario para comprender la doctrina de la Trinidad que se defina correctamente la comprensión de la fe de la existencia de Dios. Y para eso tenemos que ver los argumentos no ordinarios, sino los argumentos que han tomado fuerza en esta comprensión de la existencia de Dios, ya que se ha filosofado mucho acerca de esto, desde los griegos. Se viene haciendo filosofía en cuanto a lo que la Biblia enseña. Amén. Quisiera, antes de entrar en estos argumentos y pensamientos filosóficos, no teológicos, sino filosóficos, poder leer lo que Romanos capítulo 1 del 19 al 20 dice. Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice, por lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas, ¿qué cosas dice ahí? Invisibles. Invisibles. Las cosas invisibles, o sea, lo que no se puede ver. Acordémonos lo que empezamos. Felipe dijo, muéstranos al Padre. Veía al Hijo, pero no veía al Padre. Y Jesús le dice, lo estás viendo. Ve, es algo invisible. No podía verlo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Por lo tanto, la revelación de Dios mediante los profetas antes de que la escritura fuese escrita y la revelación procedente de la escritura escrita debe ser comprendida a través del entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Porque esto que vamos a hablar sobre la Trinidad, como les dije al principio, no vas a encontrar un pasaje que te diga la Trinidad de Dios es esta, sino que vamos a verla como Cristo mismo se la presentó a Felipe. Hace tanto tiempo estoy con ustedes y no habéis visto, no se han dado cuenta, no han conocido
O sea que de esta forma es que se entiende la doctrina de la Trinidad. Al no comprender esto que les estoy enseñando, muchas personas entonces debaten, ¿no?, acerca de este asunto de la doctrina de la Trinidad, argumentando, número uno, que la palabra Trinidad no es bíblica. Y yo le digo que es cierto. La palabra Trinidad, Dios Trino, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Es la palabra, el argumento teológico, el nombre que se ha dado para enseñar esto como una doctrina. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios claramente, vamos a encontrarnos desde el Génesis hasta el Apocalipsis a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y obvio que el hombre en su ceguera espiritual y la influencia satánica va a traer muchos problemas en cuanto a esto. Pero la evidencia de la existencia de Dios desde la creación hasta el último libro de la Biblia es tan clara que rechazar los fundamentos de la palabra ya en sí es condenación para la persona, y habría que ver si hay algún paganismo que está produciendo algún error en el pensamiento de esta persona. Es imposible no escuchar los evangelios y no detectar el argumento, la enseñanza de la Trinidad de Dios. Por eso necesario es que Dios nos ayude y nos manifieste a través del Espíritu Santo el conocimiento en su palabra para ver esta gran verdad. Amén. Por lo tanto, aunque los antiguos filósofos griegos ignoraron la revelación bíblica, no les era familiar tampoco. Ellos estaban en su sistema filosófico de pensamiento. Pero a pesar de ello, ellos hicieron intentos, ¿no?, para explicar cómo funcionaba el universo y explicar ese sentimiento de la necesidad de creer en un ser superior. Por lo tanto, evolucionaron varios sistemas de pensamiento que son los que tengo acá escritos en la pizarra. Y a través de la historia, acuérdense que estamos, sí, a través de la historia, acuérdense que estamos hablando de culturas y civilizaciones. Estos sistemas de pensamiento es el producto de culturas y civilizaciones que ha llegado hasta hoy en día, y vamos a identificar cada uno de ellos porque aún siguen vigentes, ¿eh? Aún siguen vigentes. No, actualmente todavía es. Sí, como no. Mira, el primer sistema de pensamiento que tenemos es el politeísmo. Politeísmo. ¿Qué cosa es el politeísmo? La creencia de la existencia de varios dioses. Ese es el politeísmo. Creencia de la existencia de varios dioses. Les puse el ejemplo de Egipto, todos los dioses de Egipto. Les puse el ejemplo de Roma, todos los dioses griegos. ¿Me ponen otro ejemplo actual? ¿Se les ocurre algún ejemplo actual de una cultura politeísta? Los dioses, esto de la parte los dioses, esto de la parte musulmana, Alá,
el que tiene como profeta llamado. Pero eso, Mahoma. no, pero eso no son politeístas. No, sí, no, sí, porque ellos El politeísmo sí. es la existencia de varios Sí, porque ellos es de varios Alá, dioses, ellos perdón. Sí, ellos creen en Alá como único Dios y Mahoma su Mahoma profeta. como profeta. Eso no es politeísmo. Politeísmo, Entonces, varios dioses. a ver, por ejemplo, la India. India, sí. Egipto. ¿Cuántos dioses tiene la, ¿Cuántos dioses? la Sí, India? Actualmente, hablo de culturas actuales. ¿Cuántos dioses tiene África. la India? África, las religiones africanas. ¿Cuántos dioses tienen las religiones africanas? El catolicismo. El catolicismo, ni hablar. ¿Cuántos dioses? Porque el catolicismo, aunque no se considera politeísta, practica el politeísmo, porque al sumar, ejemplo, a María como intercesora delante de Dios, ya le está atribuyendo la característica mediadora del Hijo De Cristo a María. Por lo tanto, aunque ellos digan que no con su boca, sus actos muestran de que la han deidificado. Entonces ya se hace politeísta, porque son varios dioses. Ya es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es uno. No podemos contarlo como varios dioses. No, Dios mismo se define uno, una unidad perfecta, no comprendida con la mente del hombre, una unidad perfecta. Pero si pones a María, ya van siendo dos. Por lo tanto, ya es politeísmo, ya no es unitarismo, sino que es politeísmo. Ajá. Entonces, otro ejemplo, a ver, pensemos otro ejemplo de religiones politeístas, varios dioses. En Asia, parte asiática, en esa parte de Laos, Camboya, Ahí está, adoran al Buda, al dragón, los adoran demonios. Adoran demonios. Pero ellos tienen una mezcla tremenda que vamos a estar bajando por estos sistemas de pensamiento y ahí la van a descubrir. Porque el otro sistema de pensamiento es el ilozoísmo. Ilozoísmo. ¿Qué cosa es el ilozoísmo? Ilozoísmo. Yo también. Porque todavía nosotros de abajo sí la había oído, pero es ilozoísmo. Y el ilozoísmo es una doctrina metafísica. Es una doctrina metafísica. O sea, cuando se habla de lo metafísico, podemos recurrir a la escuela jónica que sostuvo esta doctrina ilozoísta. Cuando hablamos de metafísica, podemos hablar temas como de la muerte, cosas que trascienden a lo físico, cosas que van a tocar lo místico espiritual. Ajá. Y el ilozoísmo considera que la materia es animada, sensible, espontánea, en actuaciones y respuestas. O sea que podemos verlo como un tanto espiritista esto, ¿verdad? Un tanto, no podemos verlo. Ahora, el ilozoísmo sostiene la identificación en el principio de la vida encontrado en toda la creación como siendo esta como Dios mismo. O sea que todo partió de un principio espiritual y que esta creación fue como Dios misma, una inherencia, algo metafísico, como que surgió de lo espiritual, pero no hace una distinción. Sin poner No hace, a Dios como creador. sino que
se encontró la vida en toda la creación siendo como Dios mismo. No es que Dios hizo, No es que dice, no, 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 siempre no, como- siendo como Dios mismo, como que no se puede separar, un fenómeno metafísico. Entonces, no es lo que la Biblia enseña. La Sí, Biblia nada tiene que enseña ver con la creación que de- antes de que existiera nada, ya Dios existía. Y nadie lo hizo a Él, sino que Él es desde la eternidad para la eternidad. Nadie lo hizo, nadie lo mandó. Ejemplo, ¿Mm? un ejemplo de cosa esa de Dios. Lo estoy poniendo. No, un ejemplo de alguna cultura con ese mismo. No te lo vas a encontrar en una cultura, sino en escuelas del pensamiento. Dije, la escuela jónica. Ah, ya. La escuela jónica, la metafísica, el estudio de más allá de la muerte. En muchas corrientes, incluso que ni siquiera se definen como ilozoístas, pueden serlo. Inconscientemente, porque todos estos pensamientos parten de Satanás engañando al hombre caído. Entonces el hombre caído queriendo explicar el ser superior. Ay, Señor, ayúdame para que ustedes entiendan esto porque es bien complicado. ¿Qué sintió Satanás? Quería ser igual a Dios. Sí. Ajá. Ese es el sentimiento de Satanás. Entonces, él para confundir al hombre siembra este pensamiento que se vuelve una enseñanza, una doctrina metafísica que considera que la materia es animada y sensible y espontánea. O sea que la materia se puede autocrear y es como Dios. Es un error. La materia no es Dios. La creación no es Dios. Los seres creados no son dioses. Dios es único. Ahora viene el materialismo. El materialismo. Ya Rachel leyó el concepto ahí en el propio diccionario del materialismo. El materialismo arguye que la materia funciona por sí misma, de acuerdo con una ley natural. Ajá. Y no es preciso ningún Dios para su funcionamiento. Esta teoría de esta teoría ha evolucionado lo que es la doctrina evolucionista. O sea, la evolución de las especies, el darwinismo, todo eso es materialismo. Todo eso es materialismo. O sea, el materialismo define que no hay Dios y la materia se define ella misma. Por las leyes naturales. Eso es el materialismo. Ahora, ¿qué cosa, ejemplos de materialismo hoy en día? El concepto marxista también. El concepto marxista, Enseñado en las escuelas. en que se enseña en las escuelas, eso es materialismo. La que nos haga una gran teoría del Big Bang, de la creación de la materia, de la La explosión. enseñanza en los muñequitos de hoy en día que dice que tú tienes que creer en ti mismo. Creer en ti mismo, o sea, negando a Dios, sacando a Dios del corazón para que crea en lo material, en la materia, en el hombre. Ajá. El objetivo del materialismo, quitan a Dios y esclavizan al hombre.
el hombre queda esclavizado por el concepto humano. Queda sometido al hombre, esclavo en sus pensamientos, y siembran en contra de Dios al punto de que el alma queda amarrada de tal manera que no quiere saber de Dios aún en su necesidad de muerte. Eso es diabólico, diabólico, diabólico. El concepto, el famoso concepto de yo creo en lo que veo. Yo creo en lo que Ver veo. para creer. Yo voy para allá. Ver para creer. Exactamente. Yo tuve un profesor de marxismo que los buenos días de él eran Dios no existe. Así era, esos eran los buenos días. Él llegaba y él mandaba que todos los estudiantes se pusieran de pie cuando él entraba en el aula. Él tenía esa prepotencia, ¿no? De que todos tienen que ponerse de pie. Y entonces, luego que él ponía sus libros, todo ahí, el buenos días, en vez de él decir buenos días, él decía, Dios no existe. Y la iglesia es un puñado de anormales. Así. Ese era, Señor reprenda. Y yo recuerdo que diciendo eso, yo tenía que alzar la mano, pedir permiso para hablar y decirle, no, maestro, usted está completamente equivocado. Ahí empezaba la discusión. Ahí empezaba la discusión hasta que me expulsaron de la escuela. Yo sé lo que es ser expulsado por ser cristiano. Pero no podía quedarme callado, no podía, con mucho respeto, pero yo le debatía. Al punto de que para combatir, yo iba a la clase de marxismo con el libro de marxismo y con la Biblia. Y al profesor eso no le gustaba nada. No le gustaba nada. Y yo ponía el libro de marxismo y encima ponía la Biblia. Y él me decía, tú no puedes hacer eso. Y yo puedo hacerlo. Y tenía que ir a rebatirle con los derechos humanos. Yo tenía que estudiar derechos humanos por la noche en la biblioteca para poder combatir. Para poder con horrible lo que ese hombre, lo que el materialismo produjo en el corazón de ese hombre. Entonces, lo malo del materialista es que cuando se pare delante de Dios, esa doctrina produce que en el reino de los cielos no entren porque una doctrina que mate la fe ya de por sí es mala. Entonces, el que es materialista produce evolucionismo, pero también el materialista cae en lo que es el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Sostiene que Dios es impersonal. Esto lo sostiene el panteísmo, que Dios es impersonal e idéntico con la propia naturaleza. Eso es lo que sostiene el panteísmo. Que Dios es impersonal e idéntico con la propia naturaleza. O sea, ellos sostienen que Dios es inmanente, pero no trascendente. Pero no trascendente. Vamos a explicar eso de la inmanencia.
O sea, que Dios es inherente a algún ser que está unido de un modo inseparable a su esencia. O sea, si el panteísmo sostiene de que Dios es impersonal e idéntico a la propia naturaleza, dicen que entonces Dios está atado a la naturaleza y que no puede estar trascendiéndola. O sea, que Dios no puede estar por encima de su propia creación. Ese es el panteísmo. Ejemplo de panteísmo lo tenemos, que yo se lo decía en la película de la Guerra de las Galaxias, cuando hablan de la fuerza. Eso es un pensamiento panteísta. Ellos dicen que la fuerza es una energía que está en todos los seres vivos, Sí, la famosa energía. que nos conecta, eso es panteísmo. ¿Ve? Entonces, al decir que Dios es inmanente, no puede estar por encima, no puede trascender, no puede estar por encima de todas las cosas. Y de este panteísmo se han desarrollado muchos sistemas de pensamiento en películas, en ideas, en religiones, acerca de estas características que quieren definir a Dios de una manera incorrecta. Ajá. Entonces, estos son corrientes claramente, los sistemas de pensamiento, el politeísmo, el ilusoísmo, el materialismo y el panteísmo, claramente son, claramente son corrientes erróneas. Claramente, eso es erróneo. Ahora, como hay corrientes erróneas, hay argumentos que están a favor también de la existencia de Dios. Ajá. Y estos argumentos que están a favor, ¿cuáles son? Sino el argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento teológico y el argumento antropológico. Estos son los argumentos que están a favor. Ontológico, cosmológico, teológico y antropológico. O sea, vamos a dar rápidamente una breve explicación de cada uno. ¿Cuál es la última? ¿Anti-qué? Antropológico. ¿Entendieron bien lo que es el panteísmo? No quiero brincar a esto sin que ustedes hayan comprendido bien eso, ¿no? El panteísmo es una doctrina filosófico-religiosa que afirma que la identidad de Dios es sustancial. Ajá. O sea que Dios y el mundo, su identidad es sustancial. Por ejemplo, algo panteísta que ustedes puedan comprender. Los griegos, eso es un pensamiento panteísta. Los griegos eran panteístas. Vuelvo a lo de Zeus, es un pensamiento panteísta, donde ellos tenían el Olimpo, ¿dónde estaba? En la cima de una montaña, en Grecia. Ellos miran la montaña y decían, esa es la montaña de los dioses. No se paraban. Y tenemos que comprender que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Ves? Dios en su omnipresencia está en todas partes. Pero Dios es por encima de todo y de todos. Y tenemos que comprender eso porque es Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, ya viendo ya que lo comprendieron bien, bueno, los argumentos a favor de la existencia de Dios que proceden de los hechos de la creación y aparte de la revelación de la Escritura.
Y estas son las líneas de razonamiento a favor de la existencia de Dios. El argumento ontológico. ¿Qué sostiene el argumento ontológico? Sostiene de que Dios tiene que existir. El argumento ontológico sostiene, ellos dicen, Dios tiene que existir. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que existe. Porque el hombre a través de las culturas y civilizaciones, todos concluyen de que hay un ser superior y no se enseña, eso está que uno dice, yo creo que hay alguien más, yo creo que hay alguien Así. por encima. Mucha gente lo dice. Ajá. Ve, aunque hayan personas que digan, yo no creo en Dios, llega un momento que dicen, ay Dios mío, ayúdame. Sí, señor. Así mismo. Por lo tanto, el argumento ontológico sostiene de que Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe. Esto se puede llamar también un argumento a priori, ¿no? Pero es un argumento que está a favor. Ahora, quiero que comprendan algo. Aunque el mundo entero dijere Dios no existe y todos piensan eso, Dios existe. Ajá. Pero esto es un argumento a favor de la existencia de Dios. Ve que se toma. No es algo bíblico, pero son argumentos del pensamiento que favorecen este asunto de la existencia de Dios. Ese es el argumento ontológico. Dios tiene que existir porque universalmente el hombre cree que existe. Mucha gente por la calle dice, ¿Cuál es? Yo sé que tú tienes que haber. Exactamente. Ahora, ¿cuál puede ser un error en este argumento? En que todos piensen que Dios existe y Dios es gay. Entonces Dios tiene que ser gay porque todos pensamos que Dios es gay. No, eso es un error. Por eso yo les dije, aunque todos piensen que no existe, Dios existe. ¿Se dan cuenta? Pero como argumento a favor, este argumento ontológico nos arroja esta perspectiva. Está el argumento cosmológico, que mantiene que todo efecto necesita tener una causa suficiente. Causa, efecto. Ese es el argumento cosmológico. O sea, toda la creación está intrincadamente diseñada e interrelacionada. Por lo tanto, tuvo que haber un gran diseñador. Ese es el argumento cosmológico. Todas las cosas tienen que haber tenido un creador como causa implicada. Ajá. Causa-efecto. O sea, el efecto es la creación. El argumento dice, bueno, tiene que haber una causa, ¿no? Tiene que haber un creador. Ajá. Porque ellos ven el universo, la complejidad del universo. Tienen que decir, hay un ser superior que hizo todo esto, porque es perfecto. Es perfecto como las células, toda esa perfección, todo, tiene que haber alguien. Entonces, la causa es Dios. Causa es Dios y el efecto es la creación. Ese es el argumento cosmológico. O sea, cuando usted ve que una persona se pone y dice,
Los planetas rotan de una manera perfecta. La Tierra está ubicada justamente en el punto para que para que la vida funcione, nazca, para que haya vida. No puede ser producto de una casualidad. Tiene que haber alguien que lo haya hecho así. Ese es el argumento cosmológico. Vamos para el argumento teológico. ¿Entendieron ya? Es el cosmológico. Sí. Amén. El teológico. Argumento teológico. ¿Qué enseña el argumento teológico? Cada diseño tiene un diseñador. Cada diseño tiene un diseñador. Cada diseño tiene un diseñador. O sea, creación, creador. Y como totalidad de la creación, esta creación está intrincadamente diseñada e interrelacionada. O sea que todas las cosas tienen un factor en común. Por ejemplo, cuando el hombre muere, ¿qué le pasa al cuerpo? Se corrompe. ¿Y qué le pasa? Se deshace y vuelve al polvo. Se hace polvo. Se hace polvo, se hace tierra. O sea que el cuerpo humano está creado a base de tierra. Y cuando Dios creó al hombre, ¿cómo hizo al hombre? Con el polvo de la tierra. Del polvo era el polvo. Volverás. Eso dijo el creador al hombre en referencia al cuerpo humano. Por lo tanto, esto es argumento teológico, diseñador, diseño. Y esta creación está intrincadamente diseñada e interrelacionada. Tuvo, por tanto, que tener este gran diseñador. El hecho de que todas las cosas funcionen juntas indica que este diseñador ha tenido necesariamente que haber sido uno de infinito poder y sabiduría. Y eso lo sostiene el argumento teológico. O sea que Dios como creador, en su infinito poder y sabiduría, hizo todas las cosas con un propósito, con un conocimiento. ¿Quién le dio órdenes a la célula humana? ¿Quién dirige al espermatozoide hasta el óvulo? ¿Quién le da vida a esa fecundación? ¿Quién hace eso? Los mismos médicos dicen que la concepción, el acto de la concepción es un milagro. Ese es el argumento médico. El acto de la concepción es un milagro. El mismo acto de nosotros vivir en un ambiente plagado de microorganismos y no ser impactados por ellos y ser destruidos es un milagro. Es un milagro. ¿Quién puso las órdenes al mar para que no se saliera? ¿Quién le dio órdenes a la luna para que esté rotando en ese efecto gravitatorio y no se estrelle o se vaya? ¿Quién le dio órdenes? Toda esta parte de esta zona de la Tierra, la estratosfera, ionósfera, cada vez protegen la Tierra de los rayos del sol. Bueno, vamos a hablar, mira, ese ejemplo tremendo. ¿Sabe por qué el sol no quema la Tierra?
No es porque la Tierra está ubicada a una distancia que el Sol no hace daño, no es porque Dios dio órdenes que no lo hiciera. Pero en la gran tribulación le va a ser dada órdenes al Sol de que queme. Y dice así, le dio orden al Sol para que queme, le dio el permiso. O sea que ¿quién estableció todas esas órdenes sino un Dios superior a todas? Estas capas de ozono, esta capa de ozono. ¿Quién hizo todas esas capas? ¿Quién? Las Esa leyes sabiduría. físicas. ¿Quién le dio? Los científicos tanto lo quieren llevar a que es algo científico y no que hay un Dios que creó todas esas leyes. Ajá, Y eso es una creación perfecta. exactamente. ¿Quién estableció todas esas leyes? ¿Quién estableció todas esas reglas? Exactamente. Bueno, también tenemos entonces el argumento antropológico. Vamos a estar terminando con este argumento. ¿Entendieron el teológico? Sí. Bueno, vamos al antropológico. Refiero a la antropología. El argumento antropológico arguye que la naturaleza y la existencia del hombre resulta absolutamente inexplicable de no ser por la creación de Dios. Vuelve a regresa. Suavecito. Arguye que la naturaleza y la existencia del hombre resulta inexplicable de no ser por la creación de Dios. La naturaleza resulta inexplicable. De no ser por la creación de Dios. El argumento antropológico dice, no podemos explicar la creación, No sé por la qué. no podemos explicar la naturaleza si no decimos que hay un Dios que la creó. Resulta inexplicable de no ser por la creación de Dios. ¿Dónde te quedaste? ¿Ya? Ya. Fuiste muy rápido. Ya estaban explicando bien esto, ¿ves? Quien tiene una naturaleza, o sea, Dios en este argumento sostiene de que Dios tiene una naturaleza similar, pero mucho mayor que la del hombre. Ajá. Y implicando este argumento, está el hecho de que el hombre tiene intelecto, o sea, la capacidad para pensar, sensibilidad, la capacidad para sentir, y la voluntad, la capacidad para realizar la elección moral. ¿Por qué? Porque sostiene de que esta naturaleza tiene una similitud con la naturaleza de Dios. ¿En qué sentido? En lo moral, en lo sensible, en lo intelectual, pero Dios la tiene mucho mayor. El hombre la tiene de una manera no como Dios. Ajá. Y esta capacidad extraordinaria, bendito sea el Señor, apunta hacia el uno, o sea, Dios, que tiene estas cosas similares, pero mucho mayor en capacidad. O sea, el hombre se parece a Dios, o el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ajá, el hombre se parece a Dios en la capacidad para pensar, en la capacidad para sentir, en la capacidad para realizar una elección moral. Ajá, ese es el argumento antropológico. O sea que la naturaleza y la existencia del hombre no se pueden explicar si no hablamos de un Dios que lo creó, que creó todas las cosas, y que esta creación tiene un parecido a su creador en el sentido moral, en el sentido intelectual y en el sentido de la voluntad. Ajá. Este es el argumento
antropológico. La palabra dice a imagen y semejanza de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En cuanto a lo moral, lo intelectual, Y en cuanto a la voluntad, o sea, la capacidad para realizar la elección, la sensibilidad, la capacidad para sentir y el intelecto, la capacidad para pensar. Ajá. Bueno, aunque estos cuatro argumentos, estos cuatro, el ontológico, el cosmológico, el teológico y el antropológico, están a favor de la existencia de Dios y que cuando los estudiamos bien podemos darle una consideración válida, ¿ve? Porque son válidos estos argumentos a favor, ¿no?, de la existencia de Dios. El hombre puede ser justamente condenado por rechazar estos argumentos. ¿Por qué? Porque en lo ontológico, todas las personas sienten de que Dios existe, saben en lo más profundo, el ateo más acérrimo, en lo más profundo, sabe que Dios existe y por eso lo niega. Por su condición. y por su rebeldía. Ve el cosmológico, es que por solamente ver la creación te da testimonio de la existencia de Dios. El teológico, amén, aún la misma palabra te muestra la creación de Dios. El antropológico, claramente nosotros mismos, cuando nos miramos en un espejo, somos evidencia de que Dios existe. Porque cuando el Señor vino, tomó forma de hombre, no tomó forma de animal. No tomó forma de un becerro para que lo sacrificara, no, tomó forma de hombre. Nosotros nos vemos en un espejo, estamos viendo la imagen y la semejanza de Dios, lo que Dios hizo, moral, intelectual, voluntariosamente, sensitivamente. Somos testimonio de que Dios existe. Y estos argumentos que son a favor, el hombre al negar, al rechazar estas verdades, amén, lo único que hacen es acarrear condenación para sí mismo. La Biblia nos ayuda a que el hombre conozca a Dios y el hombre pueda tener una correcta relación con Dios, una apropiada relación con Dios, producir la fe para entender, para creer no solamente la existencia de Dios, sino conocer al Dios que existe. O sea, no solamente creer que Dios existe, sino nos ayuda a conocer íntimamente al Dios que existe, que es autoexistente por Él mismo, porque no quiero que se piense que alguien o algo creó a Dios. No, Él no tiene principio ni tiene final. ¿Cómo podríamos explicar esto con una mente humana? Solamente la ayuda del Espíritu Santo nos puede ayudar a creer esto y que esa fe se sienta bien, que tú digas, sí, es correcto lo que yo estoy creyendo y siento paz en lo que estoy creyendo y sé que estoy caminando en la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El que me ha visto al Padre, está viendo al Dios autoexistente. Bendito sea el Señor. Y su palabra entonces, en el conocimiento de su palabra, nos ayuda a entrar en esta relación real con Dios y producir un fruto de revelación de Dios en nuestra vida que confirma de que todas las cosas nos hablan de Dios. Cuando miramos la creación, las aves, podemos confirmar Dios lo hizo para su gloria.
Dios lo hizo Dios. para su gloria, el mar, los cielos, toda la naturaleza. Dios la hizo para su gloria, nos hablan de Él, nos testifican de Él, nos desvelan, quitan el velo de la ignorancia y vemos la grandeza de Dios. Mire, pues, ahora que usted dice eso, Sí, estamos entrados hace unos días. Ahora empieza la época del mango, ¿no? Empieza Sí. la mata de mango. sí, El mango, hace unos meses las matas estaban sin un mango. ajá, Después empezaron, bueno, procesos normal, ¿no? La florecita, la parte de la florecita. Después que desaparece la flor y empieza a convertir chiquitito. Pero sin embargo, todo esto empieza a matar hermanos. Normalmente no pegan las matas hermanos de la flor, que son unas cuantas. Este proceso ocurrió sin una gota de lluvia. Sin una gota de lluvia. Después empezaron los manguillos chiquitos en las matas. Mangos chiquititos así. Y ahora las matas, hay varias matas ya que están sin haber llovido prácticamente. No ha llovido prácticamente. Los mangos se grandes. Es decir, la gente me dice, no, mira los mangos se grandes. Eso conforma, el diseño de la creación de Dios. perfecta. El diseño es fuerte, de repente no ha caído una gota de lluvia, ya cuando cae una lluvia, y mira los mangos, lo vimos chiquitico, lo vimos chiquitico, y mira cómo están ya. No ha llovido. Bueno, ahora usted Perfecto, la diseño perfecto. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué tenemos que aprender esto para hablar de la Trinidad? Porque para hablar de la existencia de un Dios trino tenemos que comprender las corrientes principales de pensamiento para ubicarnos entonces en el pensamiento correcto. Amén. Romanos 1 del 18 al 20. Vuelvo a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, estos argumentos, lo que son estos argumentos, el politeísmo, el ilozoísmo, el materialismo y el panteísmo, son herramientas de impiedad para impedir que el hombre crea que Dios existe. Pero aunque estos sistemas de pensamiento se levantan, como el que estamos viviendo en este país, que es el materialismo, que impiden que el hombre crea en Dios, enseñan a ir en contra de Dios desde la misma cuna. Bueno, en el alma del hombre, inherentemente, hay un alma y un espíritu en el hombre que Dios creó, porque aunque ellos digan no hay Dios, o confundan la forma de pensamiento acerca de Dios, en el hombre, en el ser creado, va a haber argumentos que van a decir sí, Dios existe. Sí, Dios existe. Y aunque por causa del pecado quieran estar huyendo de esta verdad, estos argumentos van a estar tocando la puerta. Va a estar tocando la puerta del pensamiento. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Bueno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué dice? Que Dios está en contra de los sistemas de pensamiento que alejan al corazón del hombre de Él. ¿no? Y Dios va a castigar. ¿No? El ejemplo Cuba. Sí, Un sí, gobierno que niega totalmente a Cristo, completamente a Cristo. completamente. Mira la nación como está. Dice la palabra en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, No tienen excusa. no tienen excusa, porque aunque no se les predique nunca el Evangelio a una persona, supongamos que logran una cosa imposible, que se extinga la iglesia en este país. Cuando lleguen delante de Dios,
Dios va a decirle, tú sabías que yo existía. Hay un versículo que lo dice. Sí, dice, cómo los no. cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, sí, Y sí, sí. La tierra es fundamento de su mano. De hecho, aunque no tengan ley, Dios puso una ley que se llama la ley del bien y es más, la ley moral. O sea que van delante de Dios sin excusa. Pero ¿para qué sirve esto para enseñar de la Trinidad? Sirve mucho. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hablamos de un Dios y Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, porque dije un Dios, perdón. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cada uno tiene un papel fundamental en el trato del hombre. Amén. Ahora, vamos a dejar la clase separan a veces. aquí ya. Sí. Creo que hay uno de los conceptos estos que mucha gente tiene que dice que como lo separan otra, una cosa, es común. No es el hecho de que lo ponen como Dios trino, Dios, los tres son Dios, no. Ellos separan a cada uno, como si fueran tres dioses. Lo pueden tener como todo lo que hizo. Es un ejemplo práctico. No, y ahí tiene, eso ya es otro asunto. Es diferente. Sí, ya es otro nombre, otro nombrecito que se las trae. Pero eso vamos a aprenderlo la semana que no voy a sobrecargar su cerebro, sino que la semana que viene vamos a darte respuesta a eso porque es lo que toca, porque para poder dar respuesta a esa pregunta que tú has planteado ahí, esos argumentos que hay, es porque no se comprende la unidad de Dios. Porque eso como único se puede creer por la fe. Sí, pero es que a través de la palabra tenemos que ver la enseñanza inherente acerca de la existencia de Dios y ver entonces cómo es que Dios se manifiesta. Porque hay argumentos que te sostienen que son tres en uno y otro argumento que sostiene que uno se manifestó en tres. A través de toda la Biblia. Se manifestó como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. ¿Cuál es la que tiene razón? ¿Cuál es la enseñanza correcta? Porque hay quien dice la Trinidad, yo la veo como en el Antiguo Testamento se manifestó el Padre, en el Nuevo Testamento el Hijo y para la Iglesia Dios toma la forma de Espíritu Santo. O son tres en un trono, se sientan tres, o está el Padre y los otros dos parados. ¿Cuál es la postura correcta? Bueno, la postura correcta la encontramos en la Escritura. Tenemos que ser objetivos leyendo la Biblia y la exposición correcta de la palabra nos va a enseñar bien lo que es la doctrina de la Trinidad. Vamos a dejarlo entonces para la semana próxima. Amén. Para ir suavecito porque el objetivo es profundizar. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal.
Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.